Iniciar la grabación. Ya, mil disculpas, ahora sí podemos continuar. Entonces estábamos hablando de lo que tiene que ver con la conducta y el comportamiento humano, ¿sí? Hemos ya nosotros mencionado que es muy importante saber comportarnos de una forma adecuada y utilizar el lenguaje correcto dependiendo del lugar y la circunstancia en la que nos encontramos. En este sentido, vamos a hablar de la conducta y del comportamiento humano. ¿Qué es la conducta? Hay muchas definiciones en realidad, pero vamos a mencionar una desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Que es la actividad observable y los procesos psíquicos no observables de un organismo por otro individuo. Es decir, cómo se comportan las personas. También pueden ser los rasgos en la personalidad de un individuo que interactúan en su conducta y comportamiento según el modelo de la personalidad. ¿Sí? ¿Cómo se evidencia nuestra conducta? A través de nuestra personalidad y el trato que tenemos hacia las demás personas. Existe la conducta innata o heredada, que es la conducta con la que tenemos. No sé si a ustedes les ha pasado que ya desde muy pequeños a los niños se les ve ya cómo van a ser, si son mal genios, si son pacientes, si no son pacientes, si son siempre de estarse riendo, ¿no? Entonces esa es la innata o la heredada, es decir, con la que nosotros ya nacemos. También se suele decir, tiene el carácter del abuelo, tiene el carácter del tío. Entonces, esa forma, todo ese comportamiento constituye la conducta. Es una conducta de manera natural, es decir, nadie le ha enseñado, simplemente es así, el niño o la niña así somos. Y también existen las conductas adquiridas o la conducta aprendida. Como su nombre lo dice, define la acción, es decir, que no es natural, es decir, así no somos naturalmente, sino que la adquiero. Son rasgos que tal vez yo voy tomando de amistades, de familia, y esta es la conducta adquirida. Esta es la conductas voluntarias, que son las que yo realizo porque yo lo deseo sin ningún tipo de coerción o de fuerza externa, ¿sí? La llevo de una manera natural y de una manera consciente, es decir, yo estoy consciente de cómo me comporto, ¿sí? Las emociones y las relaciones humanas. ¿Qué es la emoción? La emoción son los sentimientos o afectos que pueden explicar excitación fisiológica, experiencia consciente y experiencia conductual. Esa es la emoción, es ese sentimiento que uno tiene en determinadas circunstancias. Las relaciones humanas, como ya les he dicho yo, es cómo te comportas con las personas, pero siempre tiene que ser una convivencia pacífica. Es decir, que es este arte, si se quiere decir así, de llevarte bien con los demás, con las personas que te rodean, dependiendo del lugar en donde se encuentren y la circunstancia. Como siempre les digo, no es lo mismo el comportamiento que yo tengo en mi lugar de trabajo con mi jefe que el comportamiento que yo tengo con mi esposo en mi casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante las emociones y las relaciones humanas. Como les digo, tienen que saberse comportar y siempre tiene que ser de una manera adecuada y dependiendo del lugar en donde están, es decir, controlar las emociones. Asimismo, es muy importante que nosotros sepamos y más bien manejamos a la conducta de acuerdo a nuestra percepción. Es decir, yo puedo notar que una persona está enojada, pero tal vez la persona que está al lado mío no lo note. Incluso tengo que explicarle, decirle, ¿le viste? Está molesto, está enojado, algo le pasa y tal vez yo ni siquiera lo noté o la otra persona ni siquiera lo notó. Eso es la percepción, ¿sí? Es cómo yo capto la información externa y cómo la proceso. Hay personas que son muy perceptivas, es decir, se dan cuenta de absolutamente todo. Se dan cuenta cuando una persona está molesta, cuando una persona está feliz, cuando una persona está ofuscada, se dan cuenta de todo. Y otras personas que en realidad no lo notan. Sí, el comportamiento es cómo yo me comporto de acuerdo a la conducta que tengo en determinado lugar. En sí, tenemos nosotros que entender que también depende mucho de la percepción. Yo puedo percibir que una persona es enojona, que una persona incluso es muy amable, pero resulta que no es la realidad. Pero para mí es una persona muy amable porque yo siempre le he visto siendo muy amable y muy cortés, pero en realidad la persona no es así porque tal vez no lo he percibido. En ese sentido, vamos a hablar de los órganos sensoriales, porque para hablar de percepción es lo que yo capto del mundo exterior. Entonces, uno de los órganos percepciales y tal vez el más utilizado es la vista, es decir, yo puedo ver el olfato, obviamente puedo percibir aromas, el gusto con el que puedo percibir sabores, el tacto con el que puedo tocar y puedo saber qué estoy tocando, la sensación con el tacto y el oído, qué es lo que escucho.
Esos son los órganos sensoriales, ¿sí? Y en razón de eso es que yo percibo. Es decir, hay personas que tienen el oído muy fino, escuchan todo. Entonces, ellos van a percibir mucho mejor las formas o lo que tiene que ver con sonidos. Hay personas que son muy visuales. Entonces, les digo, hay personas que le ven a una persona y ya saben que está molesta, que está enojada o que está bien o mal. ¿Sí? La personalidad es el reflejo o la interpretación interna de lo que yo soy frente a los demás. Yo puedo tener una personalidad muy abierta, una personalidad cerrada, puedo ser una persona muy reservada o puedo ser una persona muy extrovertida, puedo ser muy amiguera. Eso es la personalidad, es cómo yo me comporto, pero cómo soy en realidad. En realidad yo soy una persona que ayuda mucho, le gusta ayudar, soy muy caritativa, es un rasgo de mi personalidad. Y esos son los rasgos. Son propiedades internas u ocultas que causan el comportamiento de una persona. Esos son los rasgos propios, es decir, que yo voy a tender a comportarme de cierta manera frente a de circunstancias muy parecidas. Son los rasgos de personalidad. Es importante que conozcamos que existen dimensiones principales dentro del temperamento, que es esta conducta, esta personalidad, esta forma de ser, que son la extraversión, la introversión, que es lo que les mencionaba cuando yo soy muy introvertido, soy extrovertido, el neurotismo, el psicocitismo, que son todos los que les menciono aquí. Es decir, todos estos son rasgos de personal. Yo soy muy rígido, soy muy severo, soy variante, por el contrario, soy adaptable, soy controlado, soy leal, soy dirigente, soy pasivo, soy oportunista, soy activo. Todos esos son rasgos de personalidades y que también tienen que ver con el temperamento. Los niveles de extroversión e introversión, esto se refiere a que soy una persona muy para mí, muy para adentro, muy para los amigos. Entonces, imagínense, en esto va así. Soy sociable, soy animado, soy activo, soy energético, soy aventurero, soy despreocupado, soy dominante, soy arrebatado, busco sensaciones. Todo esto, ¿qué me quiere decir? Que soy una persona extrovertida, ¿sí? Porque los rasgos de introversión son contrarios. Igualmente, los niveles del neuroticismo es la forma en la que uno se comporta más de sentimiento, más sensorial. Por ejemplo, estoy deprimido, la ansiedad, la irracionalidad, la tensión, el sentir culpa, son esos niveles. Del psicocitismo ya tiene que ver con rasgos mucho de tu personalidad marcada. Por ejemplo, eres antisocial, eres egocéntrico, eres agresivo, eres antipático. Esas son también las formas. Los temperamentos igual, dependen y los podemos dividir en muchas, dependiendo del punto de vista o el objeto que ustedes se refieran a la persona. Por ejemplo, aquí nos dicen los 4 temperamentos que son sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. Estos son tipos de temperamentos y cada uno se adapta a determinada circunstancia. Por ejemplo, el sanguíneo es una persona cálida, vivaz, alegre. El colérico es una persona práctica, de voluntad fuerte, es una persona independiente. El melancólico es una persona perfeccionista, talentosa. El flemático es un individuo tranquilo, sereno, pocas veces se altera, sí, casi nunca se enoja. Entonces, estas son formas, como les mencioné, son temperamentos que en realidad se van definiendo. Vamos a hablar de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es cómo yo asumo las cosas cuando me afectan en realidad, ¿sí? Es también la capacidad de reconocer los sentimientos propios o los sentimientos ajenos. Dígame, Mari Carmen. Hola, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta. ¿Es posible que el temperamento pueda tener una persona pueda tener dos temperamentos? Sí es posible. Sí es posible, incluso las personas cambian. Por ejemplo, cuando yo estoy molesta, mi temperamento no va a ser el mismo que cuando estoy tranquila, cuando estoy en calma, cuando yo estoy feliz. Ahora, hay rasgos que son incambiables, ¿no? O sea, rasgos que no se van a cambiar nunca. Es decir, si yo soy una persona pacífica, incluso molesta, puedo ser una persona pacífica. Si yo soy una persona violenta, incluso tranquila, puedo tener actos de violencia. Si no necesariamente puedo disparar o tomar un arma y herir a otra persona, pero puedo también ser violenta de otras formas, así yo esté tranquilo y no esté en una agresión física, por ejemplo. Pero sí se puede.
Hay test y hay rangos en realidad que ustedes van a ver mucho cuando ustedes se postulen un trabajo ahora, que es lo más normal. Antes no era así. Antes uno presentaba su hoja de vida y le decían, sí, cumple, tiene experiencia. Ahora hay una serie de evaluaciones para que uno ingrese a un trabajo que tiene que ver con sensaciones psicosométricas, que tiene que ver con inteligencia emocional, cómo actúa uno frente a riesgos, frente a amenazas. Entonces, todo esto se mide en razón a test. Hay test ya muy específicos en donde a uno le dicen, esta es una persona dominante, es una persona posesiva, es una persona, pero que también es un líder, o que es una persona que adapta mucho su forma de ser a su trabajo. Es una persona que es muy paciente, es una persona que tiene un alto nivel de empatía. O sea, estos test a uno le dicen todo, y es más, le dicen en qué cargo podía estar, o sea, por el examen que uno da y por cómo es, le dicen incluso esta persona está bien en un cargo de dirección, esta persona está bien en un cargo operativo. Entonces, todo esto se va midiendo, pero depende mucho también y sí se altera. O sea, no es algo siempre que uno diga es algo que se mantiene de inicio a fin. Entonces, tal vez ven que hay una persona muy tranquilita y de repente, después de mucho, explota. Entonces, también se ven esas afectaciones, pero no son rasgos, sino que puede cambiar. Eso es Maricar. Ok, gracias. Ya, todo gusto. Entonces, esta inteligencia emocional es justamente reconocer los sentimientos de las otras personas. ¿Sí? Son actividades inteligentes que desarrollamos a través de la experiencia, de conocimiento y de modelos de conducta. Tiene mucho que ver también con atención al cliente. Como yo les dije, uno cuando atiende a clientes es un trabajo bien complicado porque las personas llegan con muchos conflictos, llegan tal vez eh, de escuchar muchos no, de estar muy muy ofuscados. Entonces, esa también es la inteligencia emocional. Y miren cómo se une todo. Tienes que darte cuenta que la persona está molesta. Entonces, ya tienes un nivel de percepción alto. Sabes que está molesta, entonces tienes que cambiar incluso tu forma de atención. Uno siempre tiene que tratar de acomodarse, si es la palabra, a la situación en la que está. Entonces, ustedes que van a atender mucho, van a dejar a mucha gente, así sea una relación larga, una relación cortita, tienen que siempre, como yo digo, tratar de ser empáticos, tratar de entender a la otra persona, tratar de ponerse en sus zapatos y siempre adoptar el mejor camino. No a todas las personas se les trata igual, incluso cuando estén molestas. ¿Sí? Esos son los tipos de conductas que nosotros podemos tener y con eso nosotros hemos acabado la unidad número 2. Ya les voy a responder, veo que hay unas preguntas en el chat, pero vamos a continuar por el momento en la clase y vamos a hablar de la unidad 3, que ustedes la pueden ver en el sílabo. Se trata del manual de convivencia. Esta unidad 3 está conformada por 4 temas y vamos a iniciar con el primero y el segundo. Esperemos alcanzar el tercero también esta clase y vamos a hablar de los hábitos de un buen conductor, ¿sí? Esto sí ya tiene todo que ver con ustedes, con la tecnología que han escogido y este es un tema que en realidad es de bastante importancia. Ustedes se pueden ahorrar muchísimos inconvenientes y dolores de cabeza y malos ratos, en realidad adaptando lo que les voy a mencionar a su comportamiento diario. Hábitos de un buen conductor. Es decir, vamos a iniciar con ¿qué es un hábito? Un hábito es una forma de comportamiento repetitiva propia. Ejemplo, a mí me gusta mucho correr, mucho. Me gusta mucho hacer ejercicio. Mi hábito es salir a correr todas las mañanas a las 5 de la mañana. A mí me gusta mucho leer. Mi hábito es leer en las noches 1 o 2 horas. A mí me gusta mucho irme a las montañas. Mi hábito es los fines de semana ir con mi familia a las montañas. Eso es un hábito, sí, es la forma repetitiva que yo tengo de hacer las cosas. También hay hábitos en los conductores, porque hay hábitos en todas las actividades que nosotros realicemos. Por ejemplo, un hábito que no está bien y que no es correcto, que tenemos, que tienen muchas mujeres, yo no lo tengo, es, por ejemplo, saber que se van en el carro, tal vez tienen 30, 40 minutos de viaje y saben que se van a ir maquillando en el carro. Cada que prende el semáforo, se maquilla. Eso también es un hábito, pero es un mal hábito. Los hábitos pueden ser buenos o malos. Entonces, hábitos de un buen conductor. Entonces, vamos a hablar de los hábitos buenos, de lo que usted tiene que hacer y que tiene que adoptar. ¿Sí? Vamos a leer esto que es súper importante.
Al ponerse a los mandos de un vehículo, una persona tranquila y prudente puede convertirse en un monstruo al volante. ¿Te suena familiar? No sé si a ustedes les ha pasado. Y eso justamente que tiene que ver con el rol que desempeñan cuando se encuentran conduciendo. Justamente la falta de los buenos hábitos genera el aumento de riesgos para sufrir accidentes. Y recuerden que cuando nosotros somos parte de un accidente, eso porque lo provocamos nosotros o porque lo provoca alguien más. Si lo provocamos nosotros, estamos poniendo en riesgo la vida de otras personas, y si lo provoca alguien más, está poniendo en riesgo nuestra propia vida. Es por eso que mantener hábitos y buenos hábitos al conducir es sumamente importante. Un hábito pésimo que tienen muchas personas: tener el celular al lado, contestar absolutamente todo, incluso contestan hasta mensajes. Si me consultan a mí, yo no puedo. Yo no puedo ni siquiera leer en el carro porque me mareo. Me sienta mal, es ya mi forma de ser. Entonces, si yo quisiera, no lo hago. Hay muchas personas que son súper diestras. Hay muchas personas que yo les veo y chuta, van manejando y van respondiendo a la vez. O sea, ni siquiera esperan el rojo o que frene o que pare. Van haciendo las dos cosas a la vez. Es algo que te pone en riesgo, porque conducir necesita tus 5 sentidos, como muchas personas ya les debieron de haber comentado, porque estamos hablando de vidas. Y no solo de la mía y tal vez de las personas que están en el carro, sino también de las personas que salen sin esperar ningún accidente de tránsito. Dígame, Mari Carmen. Profe, ¿los hábitos solamente pueden ser de cosas que a uno le gustan o puede ser de cosas que a uno no le gustan? Es bien difícil que sea de algo que a uno no le gusta, porque los hábitos son repeticiones constantes. Y usualmente yo hago algo porque me gusta. Entonces, por ejemplo, mi hábito ahora que estamos en la pandemia es que yo no entro a mi casa si no estoy bañada. Yo entro, tengo un lugar de desinfección, dejo toda la ropa sucia en un cesto, y miren, y es una medida de bioseguridad. Dejo en el cesto, bueno, no me gusta, y es un hábito, porque eso antes uno entraba a su casa normal, abrazaba a todo el mundo, saludaba. Ahora no, uno tiene que llegar, llega de la calle, tiene hijos pequeños, incluso ya saben la hora a la que llego y ya se encierran ya, hasta que entre al baño, hasta que me desinfecte, hasta que me bañe, me cambie, salgo y ya lo hago. Entonces sí, sí puede ser algo que no nos gusta, porque no es bonito llegar uno y una hora dedicarse a lavar la ropa, a limpiar los zapatos, a bañarse, es feo. Entonces, pero es un hábito, sí, de algo que no me gusta, pero es algo que también tengo que hacer y que de hecho ya estoy acostumbrado. O sea, yo llego y ya sé que ya lo hago de manera metódica, ya llego, pongo una cosa, otra cosa, voy, me baño, me cambio y listo. Entonces, sí puede ser de cosas que no nos gustan. Gracias, Mari Carmen, por su pregunta. Ya, por ejemplo, una de las normas y que se puede convertir en hábito es circular por el carril derecho como una norma general. Sí, cuando hay más de 2 vías. Este es un buen hábito de un conductor. El buen conductor siempre conduce en carril de la derecha, excepto cuando sobrepasa a los demás de forma segura. Este es un hábito y miren, con ese hábito están cumpliendo una norma. ¿Sí? Otro buen hábito de los conductores es indicar las maniobras en un momento oportuno. O sea, si yo voy a virar, la normativa dice 30 metros, si estoy mal me corrigen, 30 metros. Antes de yo virar, tengo que poner la señalética. Si yo me voy a estacionar, hay también un límite. No eso que ponen, se trata de estacionar y enseguida se frena. Es un mal hábito, aparte puede ocasionar muchos inconvenientes y se puede convertir, incluso miren como un hábito se puede convertir en una contravención de tránsito, ¿sí? Otro mal hábito es bloquear las intersecciones. Esto que ya sé que no voy a pasar, ya sé que me va a coger, que no avance el tráfico y me quedo en media intersección. ¿Sí? Un hábito excelente, respetar las señales de tránsito. Sí, dar paso, permitir que los otros vehículos se ingresen en la vía, siempre y cuando lo hagan de una forma educada, de una forma cortés y cumpliendo las reglas de tránsito. Otro es mantener las distancias suficientes entre el resto del vehículo que tiene adelante, que también nos tiene muy seguros, porque si hay un frenón, si estoy cerca, de seguro me voy encima. Pero si hay un frenón y yo guardo los 3 metros de distancia mínimo, voy a tener tiempo de maniobrar. ¿Sí? Respetar los límites de velocidad en las áreas residenciales y en las áreas restringidas en sí. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que tener en cuenta eso y también tenemos que respetar nosotros todas las señales de tránsito. Recordemos que en el sistema vial tenemos el factor humano, que es la persona que conduce, que es la persona que va en bicicleta, que es la persona peatón,
el factor vial, que es la calle y el estado por el cual circulo, el estado del lugar de la calle, de la autopista, de la vía por la que circulo, y el factor máquina, que es el medio por el cual yo circulo. Es decir, un auto, una motocicleta, un bus, un tráiler, una bicicleta, ¿sí? En ese sentido, es un muy buen hábito revisar el vehículo antes de salir, principalmente cuando vamos a hacer viajes largos. Hay que inspeccionar las ruedas del vehículo para ver que estén bien, que estén seguras, no se hayan pinchado, no tengan ningún inconveniente. Inspeccionar el motor del vehículo, es decir, ver que no esté fugando nada, que tenga el agua correspondiente, si ella usa refrigerante, que esté al tope. Esos son temas que se deben de tener en cuenta y también son excelentes hábitos que salvan vidas. Lo que no podemos hacer, como yo les dije, utilizar el teléfono celular mientras conducimos. Yo sé que es súper complicado y lo sé porque en realidad veo a tanta gente haciéndolo que debe de ser bien difícil dejar el teléfono de lado. Pero miren, es un segundo en el que puede costar, bueno, si es nuestra vida, después de todo es el resultado de nuestras actuaciones. Pero, por ejemplo, una persona que está cruzando la calle, una niña, un niño, alguien en un vehículo de adelante donde nos impactamos, hay un bien material dañado. Entonces, siempre tenemos que pensar en eso. Creémonos como un buen hábito subirnos al vehículo y dejar el celular a un lado. Si lo dejo a un lado, me llaman, suene, vuelva a sonar, no le hago caso porque estoy conduciendo. Otro mal hábito es no respetar los límites de velocidad. Pero siempre es como aquí parece que no hay un radar, entonces me voy a ir a todo. Habrá circunstancias en que todos tenemos que hacerlo porque tenemos una urgencia, tenemos que estar rápido, pero en otras ocasiones no es así, ¿sí? Otro pésimo hábito, conducir bajo efectos del alcohol y de las drogas. El solo me tomé una copita, solo me tomé dos, yo estoy bien, no estoy mal. Y el conducir en estado de ebriedad significa cárcel. Si usted lo descubren, va a estar detenido 30 días, dependiendo, ¿no? Si tiene el máximo de alcohol en la sangre, puede ser menos. Entonces, ten en cuenta también eso, ¿sí? Otro pésimo hábito es que no tenemos el hábito de llevar a mantenimiento al vehículo. Los vehículos son una máquina y necesitan un cuidado, no todos los meses, ¿no? Pero sí necesitan un chequeo para ver que todo esté bien, esté funcionando de manera correcta para evitar cualquier tipo de accidente. Sí, otro mal hábito y algo que hay que evitar es ser intolerante y ser grosero en las vías, que ha pasado mucho, ¿no? Hay muchas personas que son súper agresivas, ¿sí? En el resto de usuarios, o sea, uno no puede frenarse porque ya escuchamos todos los epítetos y todo lo que nos dicen, entonces tratemos de ser conductores tolerantes, ¿sí? No les digo pacíficos, ¿no? Porque en ocasiones a veces sí hay conductores que en realidad molestan mucho, es muy molesto ir con ellos o compartir la vía con ellos, pero tratemos de ser tolerantes, ¿sí? Otro buen hábito y excelente es planificar la ruta antes de que yo salga, ¿sí? Para no estar entorpeciendo del vir a la derecha o a la izquierda, por donde es. Planifiquemos rutas, ¿sí? Y tratemos siempre de no conducir cuando estamos en situaciones de estrés, en situaciones de presión, cuando estamos molestos, cuando salimos discutiendo de las casas, porque es en realidad un tema que afecta muchísimo a cómo nosotros nos manejamos cuando estamos conduciendo. Entonces, tratemos de, si estoy enojado, si estoy molesto, si me acabé de enojar con mi esposa, si peleé con mis papás, tratemos de en realidad no manejar, no conducir, porque es siempre algo que molesta. Los seres humanos somos personas de mucho sentimiento. Habrá personas que son más, que sienten o que sus sentimientos afectan más sus actividades que otros, pero de todas formas nos afectan. Hay cosas que por más duros que seamos nos afectan. Tratemos siempre, evitemos conducir cuando estamos nosotros bajo ese mal genio, ese mal carácter, ese estrés, esa molestia, ¿sí? Entonces, esos son los hábitos de un buen conductor, en los que también les mencioné los pésimos hábitos, los hábitos de un mal conductor. Vamos a hablar ahora de la personalidad influyente en el conductor, ¿sí? Es decir, ¿qué tipo de personalidad es la que debería de tener un conductor? Vamos a hablar de un poco también los tipos de personalidad y qué sería lo mejor y los tipos de conductores en cuanto a sus personalidades, que también es un tema importante para que ustedes conozcan. Entonces, tipos de personalidad
trastornos de personalidad de los conductores. De eso vamos a hablar, de los trastornos de personalidad y cómo estos se ven enfocados principalmente a los conductores. A ver, vamos a revisar estas diapositivas. Recuerden que tienen ustedes siempre material extra, que tienen información importante, como videos y textos que no son largos, 1 o 2 hojas respecto también al tema que estamos tratando, que las diapositivas son la parte resumida para conversarlas en clase, pero que ustedes tienen que revisar el material, principalmente para estar preparados para la evaluación, ¿ya? Entonces, trastornos de la personalidad, ¿sí? La personalidad, como ya les mencioné, es un conjunto de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan a una persona en su vida diaria y que son relativamente estables y predecibles. Es decir, yo sé que una persona es súper pacífica que no se molesta. Entonces, así puede estar por años, pero en algún momento va a cambiar. Sin embargo, yo puedo decir, no, hey, súper tranquilita. Así mismo puedo decir, mi mamá es súper enojona, yo no le puedo decir nada, es súper brava, yo sé que por cualquier cosa me va a hablar. También es perceptible, es decir, ya sabemos cómo son las personas, ¿sí? Eso es lo que les comento. A ver, ¿qué son? Los trastornos de personalidad son patrones, son rasgos inflexibles y desadaptativos que provocan malestar subjetivo, deterioro social o laboral y significativo o en ambas cosas. Esos son los trastornos. Los trastornos vamos a relacionarle con algo no adecuado, ¿sí? Los trastornos. Los trastornos de la personalidad están divididos aquí en 3 grupos, ¿sí? Entonces, pueden ser los del grupo A, que son trastornos raros o excéntricos, los del grupo B, trastornos dramáticos, emocionales o erráticos, y los del grupo C, trastornos ansiosos o temerosos. Todos nosotros tenemos un determinado nivel de trastorno. Es decir, ustedes no sé si han escuchado que todas las personas tenemos un cierto grado de personalidad psicópata, todas. Lo que pasa es que hay personas, las que nosotros sabemos de haber visto historias y hemos escuchado, documentales incluso, que tienen un grado muchísimo más elevado y que sobrepasa. Pero todos lo tenemos y es normal. Entonces, los trastornos raros o excéntricos son, por ejemplo, la personalidad paranoide, son las personas que sufren de paranoia. Y, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos, pero en grado muy pequeño. Las personas que tienen trastornos de esquizoide de personalidad, esquizotípicos, que también tienen que ver todos estos con delirios más o menos de persecución que ustedes han de haber escuchado alguna vez, que parece que me están siguiendo, parece que me están viendo. Entonces, hay personas que ya son muy agudos y muy graves, esas son las personas que tienen problemas. Los del grupo B, que son trastornos dramáticos, emocionales y erráticos. Por ejemplo, la personalidad antisocial. Está bien ser reservado, pero ser antisocial en un mundo en el que somos sociales y, como yo les he mencionado, seres sociales, por definición, es un poco raro. Trastornos limítrofes de personalidad, tiendo yo mismo a ponerme muchos trabas. Histriónicos de personalidad, trastornos narcisistas de personalidad, que son los que tienen que ver con los egocentrismos, es decir, narcisista. Yo soy, yo existo, lo que yo hago está bien, todo yo. Sí, me creo superior a los demás. Los trastornos ansiosos o temerosos, que son los que tienen que ver con trastornos de personalidad por evitación, trato de evitar todo. Los de dependencia, dependo mucho de las personas. Los obsesivos compulsivos, eso de que yo tengo que cerrar todas las puertas de mi casa, si no, no puedo dormir. Yo tengo que entrar sacándome todos los zapatos. Yo tengo que preparar mi ropa todas las noches, si no la preparé hoy, no puedo dormir. Y los trastornos no especificados, que son los que no están dentro de los que les mencioné, pero que también son trastornos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos son trastornos del tipo A y tienen que ver también en los trastornos del tipo de personalidad. Miren, en el tipo B están las personalidades con inclinación al dramatismo y son muy emotivos. Justamente por eso se llama dramático. El tipo C son las personalidades ansiosas y temerosas. Sí, siento temor de todo, que está bien sentir temor, pero son personas que ya exageran un poco y muy ansiosas, es decir, quieren hacer todo rápido, quieren tener todo listo. Y la personalidad influye en el tipo de la conducción. Obviamente, la personalidad es algo que nos define y determina en todos los aspectos de nuestra vida, también en cómo conducimos nuestro vehículo. Una vez yo tuve
tuve la oportunidad tenía que hacer un viaje en mi trabajo, entonces me fui con un conductor y el conductor cada vez que se subía al vehículo acomodaba el asiento. O sea, nadie lo había utilizado y lo acomodaba 3 veces. Entonces yo ya me di cuenta de eso a la ida. Cada vez que se subía, acomodaba el asiento, si lo hacía para atrás, para adelante, y reclinaba o lo ponía recto 3 veces. Entonces, esa es una conducta, perdón, de tipo obsesiva compulsiva. Entonces, él me decía, yo le decía, pero usted no puede ser, no, dice, ya me acostumbro, o sea, yo me subo, a ver, abro el vehículo, me subo, acomodo el asiento 3 veces, reclino el asiento 3 veces y puedo viajar. Entonces, si a ustedes les ha pasado que hay personas que uno le dice, no lo hagas, no lo pueden evitar, o sea, es un rasgo y tienen que hacerlo. Entonces, ese es un trastorno de personalidad que no le afecta a nadie en realidad, porque no afecta, o sea, el señor se sube, él solo lo hace, pero que es un trastorno. Entonces, si eso ya se ve muy agudizado, obviamente ya empieza a salir de mi esfera interna y ya afecta a las personas que me rodean. La personalidad y el conductor, ¿sí? Él sábelo todo. Es la persona que piensa que conduce bien, que todo el mundo está mal, que si algo se equivoca o sale mal, es culpa de todos menos de él. El competitivo es la persona que en realidad se le pasó un carro, se tiene que pasarle y tiene que rebasar, ¿sí? El filósofo es el conductor calmado, analiza la situación, intenta comprenderlo todo, intenta ver quién hizo mal, entender por qué hizo mal. Esa es la persona, el conductor filósofo. El conductor fugitivo es aquel que busca su espacio e intenta evadirse, ¿sí? Se rodea con las herramientas que tiene alcance, o sea, trata de por todo medio, intenta evadirse de la realidad de que está conduciendo incluso, ¿sí? Eh, es el fugitivo. El profesor es el que trata de una persona que está pendiente de los errores de los demás en todo momento, el que le dice, estás manejando bien, no se mete en la marcha así, el acelerador no se trata así, etcétera. El evasivo, que intenta apartarse de todos los peligros que lo pueden llevar a un choque. O sea, esa persona que le ve a alguien que se está metiendo medio feo, me voy más lento, me voy más rápido, pero me alejo del señor porque de seguro está en estado etílico, cualquier otra. El justiciero, que es la persona que le gusta mucho ver cómo actúan las demás personas y que también se mete, no sé si les ha pasado, cuando uno está tal vez en este cruce de palabras que no se debe dar, que es un pésimo hábito en las calles, cuando una persona se metió mal, el otro viene, le reclama y una persona atrás no, pero es que tuviste la culpa tú, etc. Entonces, esos son a breves rasgos los conductores que pueda haber. Eso no significa bajo ningún sentido que solamente son esos. Recuerden que hacer la conducta tan variada podemos ser de diferentes formas. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta eso. No todo es la última palabra, ¿sí? No todo es porque yo lo digo es así, no. Habrá, por ejemplo, aquí no está el conductor que es muy paciente. Hay conductores que en realidad son tan pacientes, manejan muy despacio, son muy controlados, revisan mucho lo que son las señales de tránsito, los semáforos. Entonces son personas que son así. Muchos de ustedes les dirán las personas que son muy lentas para conducir, pero hay personas que son muy pacientes para conducir y conducen rápido. Entonces, nada es la última palabra, nada tiene sus extremos. O sea, no todo conductor que maneja rápido lo hace bien, no todo conductor que maneja lento lo hace bien. Entonces, tenemos que tener eso siempre en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Ya hablamos de los hábitos del buen conductor, cómo la personalidad influye en el conductor, el respeto a los usuarios de las vías y de las señales de tránsito. Ahora vamos a hablar de este punto tan importante, del respeto. Ya mencionamos que el respeto es entender que existen otras realidades, entender que existen otras opiniones y entender que no todo se va a hacer de la forma en la que yo lo deseo. Sin embargo, no lo voy a atacar porque no es como yo pienso que tiene que ser. Entonces, el respeto a los usuarios de las vías y a las señales de tránsito. Este es un hábito y no solo un hábito, sino una forma de comportamiento que tenemos que adquirir todas las personas que conducimos vehículos e incluso las personas que no lo hacemos y siempre vamos de copiloto, ¿sí? Es tan importante el respeto que es lo que va a permitir tener una convivencia pacífica.
Imagínense en lo que sería que todo el mundo se insulte conduciendo. Así vemos nosotros lastimosamente a veces ese tipo de eventos que son desastrosos, son feos, pero a veces los vemos. Pero imagínense que ese fuera el diario vivir. Que usted en cada esquina viera a una persona discutiendo con otra persona, insultando a la otra persona, incluso llegan personas, yo no sé cómo lo pueden hacer, pero hay personas que llegan incluso a pelearse hasta con los vehículos, de que me acerco más, de que te voy a rozar, o sea, llegan hasta ese punto. O sea, imaginémonos que eso sería el diario vivir y que nosotros viéramos eso, pero en todo momento. Está mal, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a qué nos va a llevar? A no tener una convivencia pacífica, vivir en una sociedad violenta, que nos va a afectar todo, porque si yo llego molesto a mi trabajo o a mi casa luego del trabajo después de manejar, va a afectar también a mis relaciones humanas dentro del lugar en donde me encuentro, es decir, en mi hogar, en mi trabajo. Por eso es tan importante que nosotros sepamos manejarnos y tener la conducta adecuada, respetando a las señales de tránsito y respetando a los peatones, ¿sí? Existen señales preventivas, que ustedes ya lo verán más a fondo en otras clases, señales restrictivas o reglamentarias y señales informativas o de obra. Las preventivas son las que te dicen, cuidado, hay una curva, cuidado, tienden a caerse las rocas por esa vía. Esas son las señales preventivas. Las señales restrictivas o reglamentarias son las que te dicen hasta aquí y no más. Es decir, generalmente las que te ponen el límite de velocidad, 90 no más, 50 no más. Las señales informativas o de obra son las que justamente te comunican que algo está pasando. Ejemplo, deslave más adelante en la vía. Ejemplo, vía cerrada por construcción. Son las que te informan. Entonces aquí tenemos algunas de las señales preventivas que advierten al usuario de una condición peligrosa. Curva en S, lomada, rotonda, ciclista, semáforo, animales sueltos, etc. Las señales reglamentarias que indican al usuario de la vía las prohibiciones de uso, es decir, como yo les mencioné, las que te dicen hasta aquí, nada más. Por ejemplo, prohibición de circular autos, prohibición de circular acoplados, no girar en U, sino retorno, no girar a la izquierda, no girar a la derecha, prohibición de circular animales, prohibición de circular bicicletas, así las que te prohíben, esas son las reglamentarias, las que te dicen, eso no se puede hacer. ¿Sí? Las señales informativas, como les dije, tienen que ver con dar a conocer determinada situación, por ejemplo, sobre localidades, destinos, distancias. En estas están todo lo que tiene que ver con las turísticas que llaman a ver ustedes. Todas estas son señales de turismo, ¿no? Hay aeropuertos cerca, hay nataciones, hay hostales, hay hoteles, hay parques, etcétera. Sí, todas estas son informativas. Por ejemplo, la de los nombres, ¿no? Quito, Machachi, etcétera, como digan justamente en los letreros, esas son las informativas. Sí, y estas, por ejemplo, pueden ser estas señales, como ya hablamos, igualmente, no solamente el lenguaje es por medio de comunicación es oral, sino también es un lenguaje visual, es un lenguaje de señas y este es un lenguaje de señalética. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, esos son los que están en el piso que nos sirven para reflejar la luz y nos ayuda. Los conos que significa que algo está pasando, cuidado. Las vallas que también nos dicen que nos alejemos. Entonces, estos también son marcas que nos permiten conocer que algo está pasando o evitar algo. Existen señales preventivas, como les dije, las restrictivas o reglamentarias y las señales informativas o de obra. Es importante que conozcan cuáles son, ya les he dejado ahí los dibujos para que ustedes revisen más a fondo. Si nosotros usamos la vía como peatón, que todos lo hacemos, incluso antes de ser conductores, no la mayoría de todos nosotros, es importante siempre que caminemos por las aceras o las banquetas, no por la calle, ¿sí? Es importante parar, mirar, escuchar antes de cruzar. Ya no solo mirar a los dos lados, escuchar, porque muchas veces uno no ve, pero escucha que algo se acerca, ¿sí? Antes de los cruces. En los lugares donde haya semáforos se deben respetar los semáforos. También tenemos a muchos peatones que son irresponsables y que se lanzan a la vía, que se cruzan sin ver ni siquiera al otro lado, ¿sí? En los pasos en que no haya semáforo, los peatones tienen derecho preferente al paso. Eso sí lo conocemos todos. Miren, cuando ustedes ven una esquina sin semáforo y así no esté delineada ni dibujada la línea cebra, ahí hay una línea cebra.
Así ustedes no la vean. Eso es una línea cebra. Y si ustedes ven un peatón ya en la calle, tiene la obligación de parar. Esto incluso se convierte en una contravención si no lo hace. Evitar caminar muy cerca de la banqueta, es decir, muy al filito, porque puede pasar un tráiler, un bus o en realidad un carro muy, muy rápido y puede desestabilizarnos. Y nunca tenemos que cruzar, que también es un pésimo hábito. No esperamos los semáforos, no nos cruzamos por los puentes, vemos que paran los carros y nos vamos, pero por el medio de todos, toreando los carros, ¿sí? Es importante que nosotros nos comportemos en razón de lo que estamos haciendo. Si soy el conductor, ya sé qué normas tengo que respetar. Si soy el conductor, ya sé que es pésimo hábito tener mi celular y estarlo contestando. Si soy peatón, sé que tengo que buscar un puente para cruzar, sé que tengo que esperar que el semáforo pare los carros y poder cruzar, sé que tengo que ver de un lado al otro. Entonces, todos tenemos funciones y si todas las desarrollamos de manera correcta, todos accidentes e inconvenientes van a disminuir, que es lo que todos queremos, evitar que se vean personas afectadas. No solo les hablo de muerte. Cuando hay un accidente de tránsito, hay personas que pueden quedar lesionadas de por vida, que pueden dañar su forma de vida en sí. Hay personas que pueden fallecer, que sería lo último. Hay personas que pueden quedar delicadas de salud y tienen que atenderse, así vuelvan a estar igual. Pero es un tiempo y es un obstáculo y es un daño que ya se causa a otra persona. Por eso es tan importante que todos, peatones, transeúntes, conductores de bicicleta, sepamos que existen reglas y normas para cada uno de nosotros, ¿sí? Si usted va a utilizar las vías como conductor, le damos los siguientes consejos para respetar y ser respetado. Primero, debemos mostrar consideración hacia los peatones. Si vemos que un peatón ya pisó la calle, démosle paso. Si no vienen otros carros atrás, si estoy en una... De hecho, si hay peatones es porque es una zona en donde hay gente, ¿sí? No es una autopista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de frenar. Como voy a la velocidad que me determina la norma, la ley, en realidad voy a tener que frenar y el frenón no va a ser ni siquiera un frenón grave, ¿no? Entonces, si ya le vemos al señor, démosle paso. Siempre conduzcamos en la mayoría de los casos con cuidado y baja velocidad. De esa forma vamos a poder maniobrar de mejor forma. Hay que poner especial atención a las personas en estado de ebriedad y no solo a ellas. Ahora tenemos muchos vendedores ambulantes, tenemos muchas personas que en realidad hasta parece que se lanzan a los vehículos. Tengamos siempre en cuenta eso. En realidad, cuando uno va a manejar, es cuando más despierto tiene que estar, porque no solo tiene que ir viendo la vía, tiene que estar pendiente de todo lo que pasa a su alrededor. Algunas personas pueden sufrir impedimentos que no siempre son visibles, por ejemplo, lesiones de vista, lesiones al oído, también tengamos eso en cuenta. Los ancianos y las personas con capacidades especiales que no se pueden mover muy bien en la calle, cuando ellos cruzan, también tengámosles paciencia. A veces ya se cambia el semáforo, sí, pero tengámosles un poco de paciencia, no les empecemos a pitar porque los ponemos lejos de tranquilizarlos nerviosos. En realidad, ¿qué podemos perder? Unos 10, 15 segundos, no perdemos más hasta que la persona acabe de cruzar la calle. Los niños son un grupo súper especial de peatones porque ustedes ven que los niños como no conocen y no saben, por ejemplo, siempre atrás de una pelota en la vía hay un niño atrás, o sea, un niño sale corriendo, porque son niños, no conocen. Hay niños que incluso se lanzan, los papás no los sostienen bien y se cruzan la calle. Entonces, siempre nosotros tratemos de tener esa especial consideración con los niños porque no saben, están aprendiendo. Las señales de tránsito son dispositivos de control de tránsito que regulan el flujo vehicular y peatonal en las pistas, ¿sí? Permiten regular, es decir, establecer parámetros de comportamiento, ¿sí? El desacato a las señales de tránsito, primero, es una contravención, le va a ocasionar multas. Segundo, y lo más importante, pone en riesgo la vida de las personas, ¿sí? Y la suya. La clasificación de las señales de tránsito, esto según el Ministerio de Transporte, las señales pueden ser señales de tránsito, por ejemplo, el pare, no entre, no vire, etcétera. Las señales verticales que advierten a los usuarios de una condición peligrosa, que son estas que les menciono, que están ahí. Las señales horizontales, que son las marcadas en el pavimento, por ejemplo, las que regulan el movimiento de los vehículos, la línea amarilla consecutiva, la línea blanca consecutiva, la línea interrumpida blanca. Entonces, todas esas son señales de tránsito
que a usted también le permite saber cómo debe de manejarse dentro de su vehículo cuando está conduciendo. Estas son las señales de tránsito y estos son los temas que que tratamos el día de hoy. Tengo unas preguntas, voy a responder. Deme un momentito. A ver, me dice el licenciado de Buenas se pregunta. Yo elijo. Ya. A ver, me dicen aquí que cómo es el deber. En realidad todos son de la tarea. Miren, ya está subido los parámetros de la tarea para que ustedes revisen. Sin embargo, a modo general. Escogen un solo tema, el 1.1, el 2.2, el 3.2, el 3.3, el que ustedes quieran, uno. Y de ese hace su mapa conceptual. Me dicen, lo que me preguntaron hoy, ¿todos se relacionan? Sí, todos los temas se relacionan porque estamos hablando de una misma materia. Pero por eso vamos a coger uno de esos y vamos a tratar de no pasarnos al otro. Porque si me paso al otro porque se relaciona, tengo que analizar el anterior porque también se relaciona. No, únicamente el que está y el que es, ese analizamos y ese presentamos, por favor. Un tema, un mapa conceptual, una hoja, ¿sí? En Word o en PDF. Esto es lo que tienen que presentar y tienen que subir. Muchos de ustedes ya lo están haciendo, algunos ya les he revisado incluso. Dígame, Juan Carlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Sí, efectivamente, de los temas que usted subió, por favor, quisiera saber, efectivamente, ahí está todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo cogí de las normas de las personas, pero ahí hay 3 hojitas. De esas 3 hojas sacarle un extracto, ¿no es cierto, licenciada? No averiguando en otro lado, sino de la materia misma. Solo de la materia. Y recuerden, el tema tienen que sacarlo, está facilito. En el sílabus ustedes buscan, en el sílabus está la materia. Un mapa conceptual. Ya listo, licenciada, gracias. Sí, ya. Cuéntenme, ¿en qué más les puedo ayudar? Nada más, ya. Entonces, prendan todas las cámaras, vamos a tomar la asistencia como siempre. Ya, me van a dar un ratito que lo vamos a hacer en este momento. A ver, todos. Dame un minutito. Él tengo que capturar y están algunas salas. ¿Sí? Ya, denme un segundito que les estoy recién sacando las fotos a todos. Ya. Listo. Yo les agradezco mucho. Cualquier duda me escriben, por favor. Hoy sí me han escrito algunas personas. Ya no les respondo, mil disculpas, he tenido un día complicado. Cualquier tema estamos hablando, cuídense mucho y una excelente noche. Que estén bien. Gracias, hasta mañana.